Estamos aquí en la sala de la casa de Jorge Eliezer Gaitán, lo que nos da una idea de cómo era el ambiente familiar, cómo eran sus muebles, su biblioteca. Bueno, podemos llevarnos una idea de cómo vivía él. Entonces también me interesa que nos cuentes cuál era el ambiente político que se vivía en ese momento. Okay. Digamos que la vida política de Gaitán transcurrió casi en su totalidad durante lo que llamamos la República Liberal, ¿sí? Él estuvo obviamente un poquito en la época de Abadía Méndez, pero digamos que la mayor parte de su vida pública fue durante esta época, que comprende los gobiernos de los dos gobiernos de López Pumarejo y el gobierno de Eduardo Santos, ¿no? Y bueno, posteriormente el de Mariano Ospina, cuando lo matan, obviamente. Pero entonces el ambiente político son estos, y el de Olaya Herrera, que pena, lo más importante. Estas nuevas personas que son los liberales en el poder y un partido conservador que todo el tiempo está haciendo una oposición tenaz. ¿Sí? Es un ambiente que es muy parecido a lo que está pasando ahorita. Sí, eso te iba a decir, como sí, que me suena. Es muy parecido. Fíjate que tenemos a otros Santos en el poder, ¿sí? Aunque el Santos, Eduardo, fue el que es conocido como la gran pausa, digamos, ¿sí? Este gobierno tiene otro tipo de tintes. Entonces, pero sí hay una oposición férrea y todo el tiempo terrible contra el gobierno. Se aprovechaban de cuánto escándalo y cuánta cosa estaba pasando para hacer toda clase de ataques, ¿sí? Y había ataques por debajo, entonces una época muy difícil, ¿no? O sea, escándalos que suscitaba el mismo gobierno, ¿no? El escándalo de la Handel, que fue un escándalo de acciones de una compañía holandesa, que se estuvo metido pues Alfonso López Mikkelsen, ¿no? El escándalo de la trilladora del Tolima también tuvo que ver ahí Alfonso López Mikkelsen, ¿no? Durante el gobierno de su padre, Alfonso López Pumarejo. Eso llevó a que en el segundo mandato no fuera tan popular Alfonso López Pumarejo y que le hicieran el famoso cuartelazo de Pasto, ¿sí? Hubieron otros eventos como la muerte del exboxeador Mama Toco, mejor dicho, una cantidad de intrigas que desde el siglo Laureano Gómez se aprovechó de esas intrigas para hacer una oposición supremamente férrea y una cantidad de cosas que pasaban por debajo de cuerda, ¿sí? Tenemos en cuenta que fue la época, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Durante cierta... Estamos hablando de todo el periodo en que Gaitán está haciendo su vida pública, no estamos hablando del 9 de abril, ni mucho menos, porque eso ya es Guerra Fría. Pero sí, por ejemplo, hay una cantidad de complots de las camisas negras y cosas que tienen que ver incluso con los nazis. Acordémonos que Laureano Gómez era franquista y era pro-nazi y unido también con el clero colombiano, atacaban todo lo que fuera liberal, ¿sí? Atacaban a los masones. Digamos que durante la época de Alfonso López Pumarejo, la gran mayoría de sus ministros eran masones. Hubo una campaña antimasónica violenta del arzobispo adjutor de Bogotá en ese momento, unido con Laureano Gómez, ¿no? En contra de los masones. Por el otro lado, que es a donde vamos a llegar, estaban los americanos, ¿no? Los americanos que estaban obviamente aliados con los liberales, ¿sí? Claro. O sea, Eduardo Santos trabajaba de la mano de la Embajada de Estados Unidos. Y todo esto va a tener que ver en lo que vamos a explicar más adelante, que es ya la operación Pantomima y el complot para asesinar, o una de las teorías. Una de las teorías, claro. Para asesinar a Gaitán. Ahora este espacio vendría a ser como la biblioteca, ¿no? de la casa. Y de verdad tenía además una cantidad de libros, y por lo que podemos ver tenía desde Shakespeare, Quevedo, Balzac, y bueno, cantidades de cosas de derecho. Me imagino que era un tipo cultísimo. Claro, y debía ser cultísimo, además que ya digamos que un poco contaminado por ciertas ideas como las de José Vasconcelos. No me extrañaría nada para que hubiera leído a Mariátegui y a otros grandes del momento, ¿no? Pero teníamos hablando de una cosa que se me hacía importante, que era precisamente cómo se crea esta conspiración. Hablábamos del ambiente político que se vivía acá y de qué es lo que está pasando antes del crimen de Gaitán, ¿no? Que es la conferencia panamericana. El ambiente que rodea la cosa. Ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
ya empezó la Guerra Fría, a Estados Unidos le importa que exista un panamericanismo, ¿no? Que volvemos a lo de la doctrina Monroe, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Y que era todo ese panamericanismo en contra precisamente del sueño de Bolívar, con el Congreso de Panamá, etc. Y llega acá y él es consciente, Marshall, ¿no? El general Marshall en ese momento, después vamos a hablar del plan Marshall y toda esa cosa. Marshall es consciente de que muchas naciones realmente no se quieren unir en torno a una organización, que finalmente ahí es cuando se forma la OEA. Una de las grandes teorías que existen, que es la teoría, además, que una de las que apoya la hija de Jorge Eliezer Gaitán, pues Gloria Gaitán, precisamente. Aquí justo nos encontramos un libro de ella. Es que precisamente todo esto fue ideado por Estados Unidos, por Marshall, ¿no? Le hicieron una cantidad de trucos, la famosa cosa de que tuvo un secretario de obras que pavimentó la séptima con una brea, que se pegaron las medias, que no sé qué, bueno, lo de los choferes, cuando uniformó a los emboladores, etcétera. Hacían... Mientras tanto, digamos que López los usaba que hicieran todas estas reformas y por detrás le hacían la zancadilla. Obviamente no tiene nada que ver las ideas liberales del librecambismo, porque no han cambiado, ¿no? Con las ideas realmente pues un poco más de izquierda de Gaitán, ¿no? O sea, él representaba como un pánico porque en su discurso había mucho de socialista. Había mucho de socialista y sobre todo que su discurso nacía más que... Es que lo bonito de Gaitán es que él es un intérprete de su pueblo y es el pueblo el que lo empuja a él y no el líder diciendo, oiga, mire qué chévere soy yo, voten por mí. Sino él es más un producto del pueblo, ¿no? Y es un intérprete de las necesidades de su pueblo, que yo creo que es lo que debe ser un líder más. Y un poco como adaptando toda esta teoría que él tiene a las necesidades. Sí. Fíjate cómo lo usan hoy en día los líderes de hoy en día y lo que hacen es gaitanear, ¿no? Y cómo se ha transformado, como dice la misma Gloria Gaitán, fecha del 9 de abril, no como un homenaje a Gaitán, sino se le dio fue el título del Bogotazo, ¿no? Que también hay una doble interpretación porque creo que es el momento en que uno ve el verdadero poder del pueblo, ¿no? Un pueblo que además estalló no solo en Bogotá, sino en todo el país. Pero bueno, entonces estos gringos, o sea, ¿cómo, digamos, se llega a saber esta teoría? Bueno, esta teoría la sabe, digamos que Gloria Gaitán, porque un comandante Piñeiro, un comandante cubano, le revela a ella y a Arturo Alape que, curiosamente, Arturo él no la incluye en el libro del Bogotazo ni en otros libros, creo que por sugerencia del mismo García Márquez. Pero esto es un film en el cual sale un agente de la CIA, un agente de la CIA que se llama John Maples Espíritu. Es un agente de la CIA de origen siciliano que fue en ese momento enviado a Bogotá pues como parte de una conspiración que se llamó la Operación Pantomima, es la famosa Operación Pantomima.